constituía el credo de muchos. Entiendo que un escritor africano renuncia a hacer literatura, decía, para luchar de una manera más efectiva por una revolución, por un cambio social que permita algún día a su país darse el lujo de tener una literatura. La literatura no tiene poder, ne fait pas le poids, para solucionar los problemas sociales. La náusea frente a un niño que se muere de hambre, ne fait pas le poids, no sirve para nada. El problema de la difícil relación del literato con la sociedad lo había presentido ya Goethe a finales del 18 en su Wilhelm Meister y fue planteado pocos años después por Hölderlin, cuando, consciente de la prosa del mundo, dirige a su amigo Wilhelm Heinze la pregunta ¿y para qué un poeta en tiempos de miseria? La respuesta la iba a dar Hegel, es bien sabido, en sus lecciones de estética. Vargas Llosa no negará nunca el valor moral de Sartre en su noción de responsabilidad histórica, pero desde luego dice entonces que no tiene razón y que en ningún caso se puede plantear el problema de esa forma. Lo decía también Claude Simon, negando que el novelista escriba para una clase social determinada. Yo, indígena de país subdesarrollado, que intenta escribir novelas en París, ¿cómo no respaldaría esta consideración precisa de Claude Simon? Solo esa, sí. Indígena del Perú. Cuando pasando y repasando en estos meses la vastísima obra de Mario me encontré con sus estudios sobre José María Arguedas, refundidos en la utopía arcaica, José María Arguedas y las ficciones del indigenismo, devoré sus casi 400 páginas, 374 para ser exacto, convencido de que esa investigación es clave para entender cabalmente sus escritos y no solo su escritura. Marie-Madeleine Gladier lo ha estudiado perfectamente. No en vano, en el prólogo titulado Una relación entrañable, que tal fue la que le unió con el malogrado escritor, declara que el diálogo de lector-filólogo que con él tuvo fue tan importante con Arguedas como el mantenido con Flaubert o con Faulkner, por más que el autor de Los ríos profundos no llegue a la altura literaria de ellas. Arguedas pudo conocer como pocos la realidad de ese país, el Perú, escindido en dos lenguas, dos culturas y dos tradiciones históricas. Es verdad que la ficción indigenista, opuesta a la hispanista, reemplazó a la ciencia como instrumento de descripción de la vida social y que las novelas de los indigenistas fueron tomadas de manera gravemente errónea como documentos de verdadera vida. Sus autores y defensores olvidaban también la advertencia de Gide de que los buenos sentimientos no suelen producir buena literatura y que esta, la novela en concreto, tal como una y otra vez ha afirmado Vargas Llosa, profesa una insumisión congénita que desborda la misión de combatir a los gobiernos y a las estructuras sociales. Ella irrumpe contra todo dogma y contra todo exclusivismo lógico en la interpretación de la vida, es decir, contra todas las ortodoxias y heterodoxias ideológicas por igual. La literatura de Arguedas se alzaba contra la convencional literatura hispanista de López Albújar o Ventura García Calderón. Escribía desde su memoria histórica traumática. En la infancia su madrastra le hacía vivir como un sirviente indio más y su hermanastro lo maltrató psicológicamente de manera verdaderamente escandalosa hasta el límite. Pero él mismo reconoce que, es cita textual, en sus relatos podían intervenir elementos muy individuales y perturbadores. Esto es, su narrativa es una reconstrucción sediciosa de la vida a imagen y semejanza de una historia personal. Escritor con gran fuerza expresiva, dio al mundo algo que no existía antes de que él lo inventara, pero que en definitiva traduce la protesta de un creador contra la insuficiencia de la vida. Sobre la base de esa entrañable amistad, este último punto, la protesta de un creador contra la insuficiencia de la vida, constituye el punto de enlace del diálogo literario de Vargas Llosa con Arguedas. En 1958, poco antes de venir a Europa, Mario había hecho un largo viaje por la selva y el Alto Marañón. Y de ahí salió la materia prima de esa novela formidable, La Casa Verde, que lo confirmó como excepcional novelista. Su densidad es tal que en ella han podido ver los críticos el desarrollo simbólico de las convenciones del machismo, Sigyn Franco, la reprimida sexualidad colectiva, pues, José María Oviedo, del empobrecimiento cultural generado por la clase dominante española, McMurray, de la propensión humana a buscar el deleite inmediato y rápido y a rechazar el sacrificio. Y todo eso está ahí, es verdad, y mucho más, porque La Casa Verde, en la línea de las llamadas novelas de la tierra, nos sitúa de lleno en la realidad paupérrima, violenta y cruel del Perú rural. Pero como el río
y a través del río fluye otra realidad, la realidad existencial de los personajes que, como esclavizados por un trágico fatum, terminan en su mayor parte degradados o autodestruidos. Bonifacia, la muchacha selvática, que arrancada de su medio indígena y educada, ¿con qué educación de alienación y subyugación por las monjitas del convento, las cristianas, expulsada de él, casada con un sargento de vida no menos turbulenta, termina como prostituta de la Casa Verde, o Fusía y Aquilino, que encarnan los excesos de la doble pasión, del odio y del amor? Las secuencias de episodios se van entrelazando en dos escenarios, Piura y la selva. La vida no es simplificadamente lineal, como propenden a mostrar al hilo de un argumento aglutinador las novelas del realismo tradicional. La vida es compleja y enmarañada en cada hombre, y en cada momento se interfieren de modo ingobernable experiencias y sucesos imprevistos, y tampoco el instante es el dominio fijado de un presente, hoy es a la vez ayer y mañana. Y desde esta convicción, y con el propósito de hacer como un relator invisible, como un Dios neutral, imparcial, que no indiferente, una novela totalizadora, Vargas Llosa juega con el espacio y con el tiempo, desplazando de continuo la perspectiva, empujando a los personajes en el girar de la danza de la vida, ejército, convento, burdel, ciudad, selva y el río, vertebrándolo todo y arrastrándolo todo hacia el mar, que es el morir. Parecería que en la selva no hay espacio para el orden social, pero allí chocan también tres sistemas, el de la Iglesia, el del ejército, el de los indios, con los añadidos de la explotación y el comercio. Ahí van al comienzo de la novela la Madre Angélica Superiora y la Madre Patrocinio, con el sargento y sus soldados en busca de los aguarunas. Ha aparecido un grupo de ellos y la Madre Angélica los estaba palabreando en pagano, muchachos, y escupía igualito que las chunchas la madrecita. Eso tenía que gustarles, mi sargento, que una cristiana les hablara en su idioma, pero que hiciera menos bulla, muchachos. Si los oían se espantaban. Vargas Llosa tiene un oído afinado para la captación de la expresión oral. Anselmo, que será el fundador de la Casa Verde, decía ser peruano, pero nadie logró reconocer la procedencia de su acento. No tenía el habla dubitativa y afeminada de los limeños, ni la cantante entonación de un chiclayano. No pronunciaba las palabras con la viciosa perfección de la gente de Trujillo. Esa sensibilidad de Mario, afinada por el ejercicio de la lectura poética y el gusto por la oralidad, hacen vivo el medio en que se construye la novela. Y al tiempo que la minuciosa construcción va haciendo resonar en el oyente, lector, espectador, ecos de otros lugares de la novela, a cada paso, como las correspondencias de Baudelaire, que buscan la unión en una grande unidad, a cada paso resplandece la riqueza de una palabra esencialmente poética, y en los cráteres deslumbra la magnificencia de la escritura. Replegada bajo la nívea, cegadora claridad del mediodía, cerradas sus puertas y ventanas, la Casa Verde parecía una mansión desierta. Los muros vegetales centellaban dulcemente en la resolana, se